Buenas tardes, damos por empezar la videoconferencia para prepararnos ya para la evaluación número 1. Les doy bienvenida a todos los estudiantes, no hemos tenido el gusto todavía de conocernos, el sábado es el día. Espero tengan buena asistencia y hoy día queden claras sus dudas y cualquier cosa, las consultas las dejamos para el final, ¿ya? Hoy día la ruta de la presentación será que información general de la asignatura. Lo primero que les voy a señalar algunos detallitos para que coordinemos mejor. Una síntesis de los contenidos para la evaluación número 1. Luego van a estar los lineamientos de la evaluación para que tengan más o menos una idea, o sea, tengan la idea completa de cómo se va a evaluar. Número 4, la rúbrica de evaluación que está en el aula virtual, en la plataforma, pero para aquellos que no la han revisado, para que le den un vistazo. Y para terminar, fecha, horario, bueno, la sala de evaluación aún no la han entregado, así que ahí vamos a quedar con una deuda pendiente, pero mañana espero ya me asignen la sala. Comenzamos entonces con información general de la asignatura. No olvidar que de lunes a jueves yo me estoy conectando de las 9 a las 22 horas para aclarar dudas de ustedes. Y la verdad es que son siempre las mismas personas las que me hacen consulta, entonces eso me llama enormemente la atención y lo mismo para sus talleres, sus trabajos, siempre han sido las mismas personas que se han contactado y han entregado, entonces por algo ahora estoy como recalcando aquello para que no tengan problemas al final y terminemos esta asignatura como corresponde. Todos los lunes se deja un taller a revisar, los cuales deben ser subidos a los foros y guardados en el portafolio de la asignatura. Recuerden que el portafolio es la evaluación número 3, por tanto, desde ya todo lo que he solicitado semanalmente debería estar ya, además de hecho, acá revisado y socializado con los compañeros, también debe estar en su portafolio. Deben comentar los trabajos de sus compañeros y participar de los foros, ya que forman parte de la evaluación número 4. Antes de cada evaluación habrá una videoconferencia para aclarar dudas y presentar los lineamientos de la evaluación. Igual como la de hoy, toda vez antes de una evaluación va a haber una videoconferencia como esta donde ustedes van a poder preguntar, consultar, ya que el día de la evaluación está hecho exclusivamente para, como lo dice ahí abajo, el día de evaluación se aclaran no se aclaran dudas, es solo tiempo exclusivo para ejecutar la evaluación. Por tanto, es importantísimo que la videoconferencia sea la instancia que tenemos para que ustedes tengan contacto conmigo directo, puedan consultarme sus dudas respecto a la evaluación. Así que eso como información general. Cusi, no sé si tú tienes alguna duda respecto de la información general. ¿Podrías enseguida hacer la consulta aprovechando que estás tú solamente conectada? Sí, eso del portafolio no lo había anotado. ¿En qué parte está el portafolio? Ya, el portafolio tú lo vas a ir creando. Aparece como evaluación número 3. Está dentro de cuando te presentan las asignaturas, aparece, pero vuelvo a insistir, la idea es que todos los trabajos que he ido solicitando, la carta de presentación, el currículum, eso lo vayas guardando en un archivo en tu escritorio, de manera que después yo cuando dé los lineamientos, las directrices de esa evaluación, ustedes puedan incorporarlo ahí. Pero en todo caso los detalles te los doy después. Por mientras tanto, lo importante es que vayas guardando esos documentos y trabajo en un archivo. Después doy el formato completo. ¿Ya? Ok, ya. ¿Otra consulta tienes? No, por el momento eso. Ya, perfecto. Avanzamos entonces. Síntesis de los contenidos que se van a evaluar. Modelo de selección está dentro del material que está en el aula, modelo de competencia y estilo de resolución de situaciones difíciles. El modelo de selección, hay dos que se utilizan para buscar, para seleccionar personal en las empresas o en las entidades que requieren personal, y uno es el modelo de personalidad, y el otro es el modelo, bueno, vamos por el de personalidad, que en el fondo identifica las características de personalidad del postulante. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que se preocupa de saber si la persona es proactiva, si la persona es segura, si la persona es insegura, si es alegre, si es enojón. El foco se va hacia esas características de la persona
No mide habilidades, no mide destrezas, solamente le interesa saber cómo es la persona. ¿Y cómo se hace ese modelo de selección? Por medio de pruebas proyectivas, que son todos los test psicológicos que existen, como por ejemplo el del tipo que se gana, se coloca en un dibujo abajo de un paraguas, que Lo tiene pruebas a la algo lluvia. complicado. Claro, las manchas, por ejemplo, cuando tú ves una mancha, ¿qué es lo que estás visualizando? El test de colores. O sea, solo mide, el modelo de selección es un modelo que mide la personalidad, pero aún lo usan muchas empresas, pero eso ha ido cambiando con todo lo que ha venido ahora que ustedes han podido leer respecto a las nuevas tendencias, y ya eso es como una herramienta más de lo que, como un elemento más para seleccionar, pero no el único. Antiguamente era el único, era como con esto vamos a hacer la selección. Ahora ya se han diversificado las formas de seleccionar, y esta ya viene a ser una de ellas, pero no la más importante. Vamos a ver. Modelo de competencias, o por competencia también conocido. Este es más completo, más integral, porque se supone que se observa en este modelo de competencia el todo, que es lo que yo quiero que demuestren el sábado. No solamente un buen currículum, una buena carta de presentación, sino que acá el modelo de competencia está viendo a la persona al que van a seleccionar, tiene que tener no solo conocimiento, porque el conocimiento, cualquiera hoy en día se mete a internet y va a tener la información que necesita y el conocimiento que requiera. Pero no todos tienen las actitudes que se necesitan con trabajo ni las habilidades. Por eso es importante que acá el modelo de competencia sea el foco de lo que ustedes tengan que hacer el sábado cuando tengan que defenderse en esa entrevista grupal. Porque ya sabes tú que el saber es el conocimiento, acá mismo te explica que el saber hacer son las habilidades y destrezas que trae el individuo, el saber estar tiene que ver con lo transversal, con las actitudes de las personas, con el ser humano. El poder hacer son los medios y recursos con, bueno, cuánto te manejes en tecnología, dependiendo del cargo, en dibujo, en diseño, dependiendo mucho de a qué te estés postulando. Y el querer hacer es la motivación, o sea, querer realmente salir adelante, querer ejecutar lo que mis jefes quieran, tener la voluntad, la proactividad, o sea, por eso necesitan hoy en día para el trabajo un individuo integral que sea capaz de moverse en diferentes áreas y no quedar estático. Así que ahí ya te estoy dando algunas pistas de lo que el sábado debiera pasar bueno, les debiera pasar a todos. La competencia acá queda más clara. Todos tienen acceso al conocimiento, que era lo que yo te decía, pero lo que hace la diferencia es el ser humano, las actitudes que tiene, las habilidades con las que cuentan. Eso es como para que tengan claro lo que el sábado deben dejar ultra demostrado, sus actitudes y habilidades. Porque de hecho la entrevista grupal no va a enfocarse solamente en el conocimiento que tenga el individuo. Lo que más le interesa es saber qué actitud tiene, si tan empático es, si sabe escuchar, porque va a ser una entrevista grupal donde hay que evitar quizás ser el, entre comillas, florerito de mesa, que hay que tener la capacidad de escucha y la capacidad de tomarlo las opiniones de otro para generar y fundamentar tu opinión, ¿ya? Así que ahí estamos dando luces en la entrevista. El modelo de competencia tiene que tener este conocimiento una persona para ir a una entrevista bajo este modelo. Es conocer la visión y misión de la organización o empresa a la que uno postula. Siempre estar informado de cuál es su visión y su misión para que al momento de las preguntas o de la entrevista o de la presentación, ustedes puedan incorporar en realidad este conocimiento para que se note que haya un interés por la organización a la que quieres ingresar a trabajar. La descripción del cargo hay que tenerla siempre clara. Saber, aquí estoy optando para que yo, cuando tenga que responder a la pregunta, vayan todas mis respuestas enfocadas a cumplir con esa descripción del cargo. Y el mercado laboral siempre se está estudiando, ustedes han tenido acceso a la plataforma a ver cómo ha ido variando, cómo es importante el SNOW, ya no sedentario, sino que aquel que va hacia un lugar a otro capaz de cambiar, un profesional que no le da miedo, no tiene miedo al fracaso porque se atreve a intentarlo. Entonces,
claramente el mercado laboral lo tienen bien marcado, bien pauteado ya ustedes que han tenido acceso a esa información, que ojalá todos los chiquillos antes de salir de la U tuvieran esa información que ustedes ya tienen para poder enfrentarse a una primera entrevista o a una primera búsqueda de trabajo. Modelos de competencia, ¿cómo se evalúa la competencia? Una de las maneras es la entrevista individual, la que todos conocemos, que es personal, etcétera, y la otra es la grupal, que ustedes van a tener un assessment o un ensayo o una simulación ya el día sábado, que es con lo que les evalúo. Y la valoración de la situación simulada, o sea, cuando los empleadores los ponen en una situación, ¿qué harías tú en el caso de que tuvieras que enfrentar, no sé, un cliente con mal genio? Y te ponen en esa situación y tú tienes que dar una respuesta de acuerdo a todo lo que tú estudiaste de la empresa y del perfil que te sugirieron para el cargo, y ahí haces tu situación simulada para que te la valore el que te está entrevistando. Y nosotros obviamente vamos a solo ver esta vez en la evaluación número 1 cómo enfrentarnos a una entrevista grupal, y en la evaluación número 2 vamos a poder vivir lo que es una entrevista individual. Obviamente también con el apoyo que tiene el proceso, y la verdad es que hagan hartas preguntas, chiquillos, chiquillas, porque la única manera de salir de dudas es preguntando. De repente esto de estar a distancia comunicándonos puede generar que las preguntas, a lo mejor las respuestas no quedan claras, hay que volver a preguntar, no tengan miedo de preguntar. Yo tengo toda la voluntad de contestarle sus dudas. Sí, yo también, disculpen que interrumpa. Mi nombre es Maritza Navarro, soy tutora social de este curso Modalidad Blender, y la verdad es que junto a Lucía, que digamos la profesora que está a cargo del curso, tenemos toda la disposición para que ustedes nos puedan preguntar. Hay varias formas, está esta videoconferencia que se hace antes de cada evaluación, está el aula virtual, tienen también mi correo, me imagino que Lucía tiene contacto directo con ella, entonces no se queden con las dudas, porque la idea es que ustedes tengan todo bien clarito para que puedan enfrentar sus evaluaciones de la manera más óptima posible. ¿Ya? Eso quería recordarles nomás, y ahora pues digamos continuar con lo que estaba. Muchas gracias. No es interrupción, es necesario. Bueno, siguiendo con el repaso de los contenidos que debieron ustedes haber ya estado revisando durante esta semana, para preparar lo que necesito que realmente estén preparados para la entrevista, justamente esto es la contextualización de aquello. Entonces es importante que si tienen dudas me hagan las consultas debidas, y no sé si en este momento hay alguna duda al respecto, Cusi. Sí, o sea, ¿cómo va a ser el contexto de la entrevista? ¿Nos va a decir al principio a qué trabajo vamos a postular o va a ser al azar? Sí. Al final tengo los lineamientos, pero la verdad es que ahí yo cuando lleguemos a los lineamientos de la entrevista, aparece como todo detallado, que quiero, como poco más que quiero que respondan, no, pero sale como bien clarito, y en todo caso el lineamiento yo lo voy a subir el archivo, lo voy a dejar en la plataforma para que ustedes igual lo puedan revisar. Y si es necesario, además de alguien que le complica bajarlo de ahí, que algunos me han señalado que se complican bajando los documentos, se los puedo enviar a sus correos, ¿ya? Pero la idea es que con esa pauta, de esos lineamientos, ustedes se guíen para prepararse y estar sabiendo qué necesito, porque al final lo que ustedes necesitan es ser ustedes mismos y seguir algunos patrones de conducta necesarios en una entrevista grupal que tienen que ver con empatía y saber escuchar. Yo creo que ahí están los tips que te puedo dar por ahora. Pero más adelante, cuando vamos a los lineamientos de la evaluación, yo te voy a poder aclarar aquella duda con detalle. ¿Ya? Por ahora vamos a hacer la contextualización. Así que recuérdame de quédate ahí con esa pregunta para poder hacerla en el momento. ¿Ya? Bueno, hay que identificar los estilos de resolución que tiene un postulante a un cargo. Están las actividades y la cooperación, esto es para que manejemos todos el mismo vocabulario, para que se entienda más adelante los estilos de resolución de conflictos o de situaciones, porque no siempre hay conflicto.
La asertividad es definida como el grado en que un individuo se esfuerza para satisfacer sus propios deseos, ¿ya? O sea, el asertivo busca la forma de estar él bien con él y solucionar sus temas, ¿ya? No tiene que, es lo más egocéntrico que existe ese tipo de, esas personas que tienen esa característica. Siempre hacen lo correcto, lo hacen bien, pero lo hacen para su bien. No son capaces de mirar al otro para darle una ayuda o empatizar con las necesidades del otro. El de cooperación está definido como el grado en que está escrito en que los esfuerzos se dedican a la satisfacción de los deseos del otro. El de cooperación es justamente lo contrario, el empático, el que busca cómo podemos solucionar esto y a veces, muchas veces, tanto ayudar al otro deja sus propias necesidades de lado. Eso más que nada que tengamos como unifiquemos criterios de definición de conceptos. El estilo de resolución en el caso competitivo son asertivos, o sea, muy egocéntricos y no colaboradores. Individuos que persiguen sus propios objetivos a costa del otro, es lo que estaba señalando delante. Esta es una modalidad orientada hacia el poder, en el cual uno utiliza cualquier medio o autoridad de que disponga para alcanzar o imponer su propia posición, como por ejemplo la capacidad para discutir, el rango o autoridad que uno posee, sanciones económicas, etc. O sea, que es como dictatorial. Si no piensas igual que yo, de todos modos se tiene que hacer lo que yo pienso porque yo tengo la razón y punto. O sea, ese tipo de características es de un estilo competitivo, ¿ya? Ujú. El estilo conciliador es no asertivo y colaborador, el opuesto al competitivo, ¿ya? Estas personas dejan de lado sus propios intereses, que es lo que yo decía anteriormente, para satisfacer aquellas del otro. Se observa un elemento de autosacrificio en esta modalidad. La conciliación puede tomar la forma de generosidad o caridad altruista, como por ejemplo obedecer o acatar una orden de otra persona cuando uno no desea hacerlo, o ceder frente al punto de vista del otro. O sea, es como que yo sepa que mi idea era buena, para que voy a entrar en discusión y le dejo el poder al otro. Eso no debe pasar en la entrevista. O sea, yo aquí les estoy mostrando los estilos de resolución de situaciones justamente para llegar al que debieran ustedes utilizar el día sábado o utilizarla siempre en una entrevista grupal, ¿ya? Ser conciliador no es muy buena idea, porque sí es colaborador, pero no deja que tú des tu opinión con libertad ni firmeza, entonces demuestra mucha inseguridad. Ya es como ser muy, muy positivo con el otro y dejas de lado tus ideas, no es lo indicado para el día, para defender una entrevista grupal, todo lo contrario, te puedes jugar en contra. Por eso es bueno que lo repasé. El estilo evitador, es el que nunca enfrenta la dificultad y prefiere salirse como alejarse del problema, ¿ya? No es asertivo ni colaborador, no busca en forma activa sus propios intereses ni los de los otros, o sea, él prefiere evitarse complicaciones y no opina, prefiere no opinar para no llevarse mal con nadie y no complicarse la existencia. Entonces, está más que claro que el evitador no tiene que aparecer el día sábado y menos en una entrevista real de trabajo, en una entrevista grupal, para nada. De hecho, el evitador y los otros estilos que hemos visto, todos tenemos un poquito de algo de esto en diferentes situaciones, pero en una entrevista de trabajo hay que evitar que esto salga, que aflore, porque estas son las cosas que hacen que uno conteste como muy bueno, ya no importa o no tengo nada que opinar al respecto. Entonces hay que poner ojo con el estilo, los estilos que hemos mencionado hasta el momento. Ninguno de ellos es el ideal para una entrevista de trabajo. El negociador, este es un estilo de resolución en el cual se encuentra en un rango medio entre asertividad y colaboración. Su objetivo es encontrar una solución expedita y mutuamente aceptable que satisfaga parcialmente ambas partes. Se encuentra en un punto medio entre la competitividad y la conciliación. El negociador cede más que el competitivo, pero menos que el negociador.
También enfrenta una situación en forma más directa que el evitador, pero no explora las posibilidades tan profundamente como el colaborador. La negociación puede llevar a dividir o partir las diferencias, a intercambiar concesiones o a buscar una posición intermedia rápida. Entonces aquí hay como un poquito, es un poco tramposo este estilo, hay que poner ojo ahí porque lo vamos a comparar con el colaborador, que sería este, quiero que pongan mucho cuidado aquí porque este es como el ideal, el estilo de resolución que uno espera en una entrevista, ya sea de trabajo individual o en una entrevista de trabajo grupal, porque acá se pone como se considera la opinión de los otros para poder generar un trabajo de equipo que hoy en día es muy importante ser líder, pero también poder tomar las ideas de otros. Por eso es importante que en este pongan mucha atención, lo vuelvan a analizar y lo dejen como casi la Biblia para ustedes en una entrevista de trabajo. El estilo colaborador es al mismo tiempo asertivo y cooperador, el opuesto del evitador. La colaboración implica un esfuerzo para trabajar con la otra persona, para encontrar alguna solución que satisfaga plenamente. Se fijan que la anterior era a medias, este es plenamente los intereses de ambas partes. Identificar los intereses subyacentes de los dos individuos y encontrar una alternativa que cumpla con los deseos de ambos. Aquí estoy hablando como que trabajaras con otra persona, pero también se considera o de todo el equipo de trabajo. Implica estudiar una situación en profundidad para la colaboración entre dos personas. Puede tomar la forma de la exploración de un desacuerdo para aprender de la experiencia del otro. O sea, no siempre tengo toda la razón. Es importante saber escuchar al otro y de repente eso enriquece mi opinión frente a una situación y me da eso para encontrar una solución mucho más democrática. Llegar a la conclusión de resolver una situación que potencialmente produciría una competencia por los recursos disponibles o enfrentar y buscar una solución creativa a un problema interpersonal. Este es el estilo que deberíamos nosotros practicar y prepararnos y tener presente el día de la entrevista grupal. Llegué, bueno, hasta acá, antes de empezar a donde querías llegar, ¿hay alguna consulta? No, creo que me quedó claro. Ya, porque yo tal vez soy apurona y me tienen que frenar un poquito. ¿Ya? Ya, no se preocupe. Llegamos a donde querías llegar de nada, al alineamiento de la entrevista grupal. Aquí te voy a pedir que me interrumpan si es necesario hacer preguntas, ¿ya? Porque esto tiene que quedar. Esperamos un poquito, voy a sacar la presentación para ayudar. ¿Ves el documento? Sí, ahí apareció. ¿Sí? ¿Segura? Ya. Simulación de entrevista laboral grupal, ¿ya? Lineamientos generales. La simulación de entrevista laboral grupal SEMEN corresponde a la evaluación número 1, la cual pondera un 30% de la nota final, si ustedes lo saben. La fecha de simulación, por ende, de evaluación es el sábado 27, o sea, este sábado a las 9:40, ¿ya? Los grupos serán asignados al azar el día de la evaluación. O sea, ustedes van llegando y yo les voy a ir pasando un pendón donde ustedes deben poner su nombre y su apellido para yo poder evaluarlo sin tener que interrumpir la conversación del grupo. Depende de cuántos lleguen a la evaluación, que siempre uno tiene la duda, como no todos han consultado. Vamos a armar grupos en varias sesiones, porque obviamente para poder lograr que todos participen de la conversación no deberían haber más de 8 o 10 personas por grupo en entrevista. Así que eso se decide al momento que van llegando, vamos a ir armando los grupos y vamos a ir viendo cómo se va a distribuir el tiempo y los grupos de conversación. Ustedes no necesitan conocerse entre sí para aquello, porque ustedes cuando llegan a una entrevista, como es una simulación, ustedes van a llegar igual que si fuera una entrevista de trabajo, sin conocer al que está al lado,
y uno les va a hacer preguntas, o el moderador les hace preguntas, yo voy evaluando lo que voy observando de la pauta que luego vamos a socializar y que además ustedes tienen en la plataforma. ¿Se entiende cómo se van a armar los grupos? Sí. Ya, continúo entonces. En la entrevista acá vamos paso a paso. Importante en el saludo, una sonrisa, saludar salud y preséntate, dar un fuerte apretón de mano al ingresar, siempre mirando obviamente contacto visual, con una conducta confiada, amistosa y entusiasta a todos los que estén ahí, no solamente al que los va a entrevistar, hay que ser cordial con todos. El lenguaje corporal debe utilizar gestos, contacto visual y un tono de voz que permita persuadir y demostrar liderazgo, mantener la atención de la audiencia, o sea, de todos los que estén entrevistándose, o sea, por eso es importante no hablar bajito, dejar la timidez de lado, demostrar confianza, lo más importante respecto al lenguaje corporal. Acá ya vamos vamos acercándonos un poquito a lo que preguntaba Cusi delante. Las preguntas estas las hará la mediadora o entrevistadora, irán orientadas a identificar competencias de empleabilidad que le permitan alcanzar metas de largo plazo para un cargo profesional. O sea, imagínense cualquier cargo profesional, no sé, cada uno en su área, porque yo tengo estudiantes de psicología, de kinesiología, son variadas las carreras que están dentro de este curso, de esta asignatura. Por lo mismo, no lo voy a plantear hacia un cargo profesional puntual, sino que ustedes vean desde su área que quieren un cargo de su área, ¿ya? Pero, por tanto, ustedes deben tener las competencias de empleabilidad. ¿Cuáles son esas? Las que acabamos de conversar, que tienen que ver con los estilos de selección que recién analizamos, más la información que aparece en la plataforma respecto a qué debe tener un buen empleado. Recuerden que en una de las presentaciones que les he hecho analizar está también cómo debería ser el trabajador de hoy, el profesional de hoy, que tiene que ver con muchas habilidades y muchas actitudes propias de liderazgo, de proactividad, en la cual no haya miedo a intentar nuevas cosas, a innovar. Entonces ustedes tienen que echar un vistazo a aquella información para que ese día claramente quede demostrado que ustedes son esa persona que uno necesita para un cargo, para cualquier cargo profesional, porque acá no nos vamos a enfocar a ninguno, porque si digo ya para ser el kinesiólogo del consultorio de tal lugar, y qué pasa con el que en psicología se va a sentir excluido, así que cada uno que lo tiene que visualizar desde su carrera. Ese día vamos a consensuar, sí, claramente, antes de empezar la entrevista, hacia dónde lo enfocamos en la mayoría quienes estén presentes. Pero sí deben tener claro que las preguntas van a ir orientadas, van a ser más generalizadas para orientar e identificar competencias de empleabilidad. Porque ahí ustedes van a demostrar que efectivamente estudiaron, revisaron los papers que hay en la plataforma, por tanto van a poder desenvolverse de manera óptima, no debería haber problemas. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahí? No. Ya, perfecto. Continúo entonces. Las respuestas. Aquí les puse varios tips y esto está totalmente ligado chiquillas, a la rúbrica de evaluación. Las respuestas primero tómense su tiempo, que no sean tan atontas y a locas. De repente uno por querer ser el primero en contestar, no piensa, no ordena las ideas, de repente es mucho mejor ser pausado, analizar la pregunta que se ha hecho y luego que se tomen su tiempo para responder, estas respuestas deben ser precisas y lógicas, que tengan que ver directamente con el cargo al que están postulando y que tengan que ver a lo que realmente se preguntan, no que se vayan por las ramas, sean bien concisos, precisos, y que tengan lógica. Si te preguntaron algo súper preciso y claro, tiene que ser la respuesta precisa y clara.
Consideren para esta respuesta el estilo de resolución basado en el modelo de selección por competencia. El modelo de selección por competencia, yo ya les señalé arriba, les explicaba, que es aquel que no solo mide el conocimiento del individuo, sino que también sus habilidades, sus actitudes, y esto debe de quedar reflejado en sus respuestas con altura de mira, adaptándose un poquito al contexto en el que estamos, en el momento que se hace la pregunta, porque de repente van a haber preguntas como diciendo, ¿qué harías en tal caso? Y de repente es bueno escuchar a los demás para poder dar la respuesta, porque de repente de los otros encontramos algo que complementa la idea que yo tenía por responder, y eso enriquece al final tu respuesta. Entonces, no es tan conveniente ser siempre el primero que contesta, porque de repente demostramos mucha ansiedad. Y es bueno tener tranquilidad al momento de contestar. Eso es lo que más le doy énfasis a la forma de responder, es que no seamos tan impetuosos, que tomémonos nuestro tiempo. ¿Ya? Deben escuchar a otros sin interrumpir, o sea, no porque a mí no me parezca lo que otra persona esté diciendo, o me parece que es importante lo que yo quiero decir respecto a lo que esta persona está diciendo, muy malo sería interrumpir la respuesta de otro, por tanto evitarlo. Hay que captar lo esencial del argumento de los demás, sintetizarlo, y esto va a sustentar cada idea principal en hechos y opiniones relevantes, o sea, va a enriquecer lo que les decía antes, su respuesta. Por eso es importante escuchar al otro. Organice sus ideas de acuerdo al argumento principal o elección que defiende, utilizando en su proposición ideas propias y también las de otros. Acuérdense que eso es muy importante, porque los buenos líderes no solo piensan que lo que ellos dicen es válido, también se escuchan y toman la idea de otros para mejorar sus ideas. Por tanto, eso les he dado este tip, les he repetido muchas veces, porque es lo más importante ese día. Y lo más importante el día que se vean enfrentados a una entrevista real. Exprese sus argumentos sobre la base de razonamiento lógico, de manera colaborativa, utilizando un vocabulario variado, lenguaje técnico y ajustado al contexto. ¿Ya? Muy importante cómo nos damos a entender. Si ustedes pueden usar tecnicismo respecto al puesto de trabajo al que van a postular, le va a dar una connotación mucho más imponente, importante, donde va a llamar la atención del que los está entrevistando. Luego dice, cierre su argumentación considerando argumentos de otros participantes, demostrando una visión integradora, como por ejemplo, ustedes pueden señalar en la entrevista, traten de memorizar el nombre, bueno, van a estar con los nombres visibles, porque como no los conozco visualmente, entonces, o sea, en persona, van a estar etiquetados. Entonces, ocupen el nombre de los demás. Usen, como dijo Andrea, yo opino lo mismo, claro que le agregaría esto otro. Eso ya muestra una visión integradora para el momento de dar su respuesta. Sobre todo cuando estamos cerrando nuestra argumentación y ya estamos dejando en evidencia nuestra postura frente a lo que se nos preguntó. Y seguridad, y siempre también importante, y lo mencioné antes cuando estábamos haciendo el repaso, la empatía. El ser capaz de ponernos en el lugar de otros. Si vemos a algún otro integrante un poquito más inquieto, le costó más a lo mejor dar su respuesta, considerar sus respuestas para que esa persona darle confianza. Eso igual habla muy bien de nosotros al momento de entrevistarnos, porque estamos siendo empáticos. Entonces, no hay que perder la visión humana, más que competitiva al momento de una entrevista laboral. Acá lo que debemos dejar afuera son los egos. Los egos quizás pueden jugar en contra en una entrevista de que yo quiero ser yo, mi respuesta es la única que vale, imponer las ideas a la fuerza. Eso déjenlo fuera, evítenlo. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? Sí, una consulta al momento de que haga una pregunta,
¿Cómo va a ser la dinámica para contestar? ¿Van a tener que levantar la mano o usted va a dar la palabra a cada uno? ¿O cómo va a ser para que no todos hablen al mismo tiempo? No, alzando la mano, pidiendo la palabra, en realidad, porque si yo, por ejemplo, si se hiciera, por ejemplo, ya, responde tú, responde, es muy mecanizado, y aquí no podría observar yo, por ejemplo, quién respeta los turnos del otro, o quién es muy impetuoso, se va a notar enseguida. Entonces, la única manera es así, que cada uno, cuando queda su respuesta, pida la palabra, y yo voy observando, dando la palabra en el orden que he visto las manos alzadas, ¿ya? Y ahí vamos a ver, no va a faltar, de repente aquí es donde hay que evitar el que, como uno se apura porque tiene la idea ahí, no se quiere que se vaya y llega y dices, y no termina la otra persona de hablar, eso hay que evitar. ¿Te fijas? Pero Ya, va a ser así como al que quiera contestar. De hecho, va a haber más de alguien que va a tratar de zafarse de las preguntas y eso igual es observado como uno de los estilos que mencioné anteriormente. O sea, no quiere meterse en problemas, prefiere pasar desapercibido, no sirve. ¿Te fijas? claro. ¿Tienes otra pregunta hasta ahí? ¿No? Ya, ¿segura? Bueno, cualquier cosa, igual me escriben por interno, no hay problema, o en los mismos foros, no hay ningún problema si quedaron con dudas para después, ¿ya? Ok. Bueno, y la despedida, ahí es donde ustedes deben aprovechar de preguntar dudas respecto a la fecha probable en que tomarán una decisión sobre la selección, agradecer el tiempo del entrevistador, volver a expresar el interés por trabajar con ellos, ya porque siempre se les va a dar un tiempo para que cierren su argumentación de las respuestas, pero va a llegar un momento que el entrevistador les va a decir bueno, alguno de ustedes tiene alguna consulta, algo antes de despedirnos, y ahí no deben quedarse callados, como diciendo, ah, por fin estamos listos, no. Es ahí cuando deben levantar la mano y decir, bueno, me gustaría saber cuándo tendremos alguna resolución respecto a esta entrevista de la selección, qué sé yo, y agradezco su tiempo y por haber estado con nosotros, habernos escuchado, qué sé yo, pero ustedes tienen que en ese momento darse a conocer nuevamente, ahí hay que ser un poquito egocéntrico, porque es como, para no, ya, chao, me voy, o sea, súper antipersonal. Entonces aquí es como darse el tiempo para preguntar, darse el tiempo para agradecer y despedirse, ¿ya? Ok. En cuanto a la vestimenta, es formal tal cual uno se presentara a solicitar un trabajo en una empresa, ¿ya? Y bueno, Ya. yo dejé ahí el instrumento de evaluación va a ser una rúbrica de exposición oral y en caso de dudas escribir acá en la aula virtual donde están los foros de consulta. Que eso siempre ustedes tienen acceso todos los días de semana. Yo todos los de lunes a jueves me conecto, reviso y contesto. Y a veces inclusive lo hago el fin de semana aunque no me corresponda desde mi teléfono. Así que siempre estoy en contacto con los que son preguntones y eso me gusta mucho porque me da tranquilidad a mí también saber que hay personas al otro lado de la línea, porque de repente uno se siente bastante solo en este trabajo. Me imagino que a ustedes también les debe pasar de repente porque nos estamos acostumbrando a una nueva forma de ver la educación, así que esto es nuevo Claro. para ustedes, para mí. Por tanto, yo de verdad estoy así también con mi tutora, estamos llanas a cualquier consulta, siempre tenemos muy buena voluntad, está en que ustedes quieran consultar, ¿ya? Ya. Eh, Eso, alguna consulta en general, alguna duda respecto al contenido, respecto a alguna cosa, algún problema que hayan tenido ustedes respecto a la plataforma, no sé, aprovechen la instancia. No, una consulta así con un tema aislado. ¿Las evaluaciones presenciales siempre van a ser un sábado? A ver, lo que pasa es que el tema de la evaluación presencial está dado por la universidad. A mí la verdad no me molestaría para nada si llegáramos a un consenso de que les conviene un día a la semana en un horario tal. Yo de verdad tendría que acomodar el tema de buscar una sala. Pero tendríamos que verlo con la mayoría que opina, porque como esto se avisa por la plataforma, entonces necesito quórum para eso, o sea, no es algo que yo pueda decidir sola. Yo no me complico para nada si ustedes quieren hacer un cambio respecto a la evaluación, para que no sea el día sábado. Pero tiene que ser consensuado con todos, o sea, no con todos, porque nunca van a estar todos, pero de manera que yo con tiempo, estamos a tiempo para conseguirnos sala el día de semana. Ya, pero tiene que ser un horario que a ustedes convengan también, porque yo trabajo no solo acá, trabajo en otro lugar.
Pero no, está la disponibilidad de hacerlo, así que cuando nos veamos el sábado vamos a comentarlo antes de empezar, ¿les parece? Para llegar a un consenso y yo poder hablarlo con la coordinadora, a ver qué podemos hacer ahí. Ya. ¿Y la evaluación más o menos cuánto tiempo va a durar? ¿O va a depender Va a de...? depender de la cantidad de estudiantes que lleguen, porque si llegas tú, no vamos a durar nada, porque vamos a hablar las dos. Claro. Claro, pero por ejemplo, si llegan un grupo de 8, ya puedo empezar con un buen número y todo, y obviamente los que empiezan primero siempre se van a desocupar antes, porque no tiene sentido que se queden a ver la evaluación de los siguientes, ¿te fijas? Pero va a ser toda la dinámica, la vamos recién a saber el día sábado, porque va a depender justamente de cuántos estudiantes se presenten en la evaluación. Ok. Espero haber aclarado tus dudas. No sé, dime, ¿tienes alguna consulta que hacerme? Aparte de eso. No, creo que no, creo que me quedó todo súper claro. Ya, entonces, ¿Este material que me mostró ahora lo va a subir al aula o no? lo voy a subir al aula y si tú quieres me escribes por internet y me dejas tu correo también para que te asegures que el archivo llegue completito. También me puedes mandar tu correo por internet, no hay problema. ¿Ya? Bueno. Ya, pues, mi niñita. Bueno, y a todos los estudiantes que no estuvieron en la videoconferencia hoy, que van a escuchar la grabación, les invito a hacer preguntones, a no quedarse con dudas, a contestar en los foros, publicar en los foros, subir sus trabajos, hacer su portafolio. Hay mucho que hacer. Y no es la idea de que, lamentablemente, a mí me toca evaluar y duele poner malas notas cuando uno no ha visto a su estudiante, porque no se han presentado a hacer consultas, ni a entregar trabajo, ni nada. Así que esta es una instancia muy bonita donde vamos a todos aprender, pero tenemos que hacerlo juntos, así que no tengan miedo a preguntar. Nosotros estamos dispuestas, disponibles totalmente para ustedes. Así que eso es todo, nuestra primera videoconferencia terminada. Un gusto a Cusi por tus preguntas, espero que las preguntas de ella le hayan servido a los demás que van a escuchar la grabación después. Y Scarlett, que no pude escuchar su hermosa voz, así que me despido, un besito y nos vemos el sábado. Puntuales. Una última consulta. Dime. ¿Las notas de los trabajos que ya hemos entregado nos las va a dar el sábado o usted las va a subir en algún momento? No, el sábado, es que no es bueno publicar porque yo no sé, de repente puedo venir alguna susceptibilidad. Entonces, por respeto a ustedes, prefiero entregárselas personalmente. ¿Ya? O por interno, ¿La si tú nota quieres. la va a dar al tiro o después? ¿La nota de la entrevista? Enseguida. Sí. Enseguida Ya. que se quedan a esperar porque yo voy a andar con mi... Scarlett dice, ok, está escribiendo, yo quería escuchar su voz. Cusi, no te preocupes por las notas porque si tú ves que en el proceso tú quieres saber cómo vas, tú me escribes. Me dice, profe, le subí al trabajo y yo busco y te digo la nota. ¿Ya? Así que no hay problema con eso. Y al momento de... El sábado no hay que llevar ningún papel como la carta de presentación o la entrevista. No, porque esa le evalúo por plataforma. Esa la evalúo por plataforma y la debes tener guardada en un archivo para el portafolio, cuando yo dé las indicaciones del portafolio. Por mientras vayan guardando la documentación. Sí. Ya pues. Ya, muchas gracias. Cusi, que fueron las valientes de hoy día. Espero la próxima videoconferencia sea mucho más numeroso, más poblado. Bueno, que tengan una bonita semana. Nos vemos el sábado. Chao. Ya. Chao.